Bienvenidos a Cinéfilos MX, un sitio hecho por cinéfilos para cinéfilos. En esta ocasión, repasaremos la evolución artística de una de las leyendas vivientes del séptimo arte, Clint Eastwood. Cuenta la leyenda que el mítico cinematógrafo John Ford comenzaba sus conversaciones diciendo: "Mi nombre es John Ford y hago westerns". Títulos como Más corazón que odio, La diligencia y Río Grande son ejemplo perfecto para la descripción de su trabajo como director. Su estilo único en el retrato crudo del viejo oeste le vale para ser considerado como una pieza clave en la historia del cine. Sus cintas han trascendido al punto de considerarse como significativas para la comprensión del séptimo arte. El legado de Ford se extiende hasta 130 títulos como director, y aunque es considerado una de las mayores influencias en el género de vaqueros, en su cinta The Quiet Man deja de lado totalmente al oeste, para mostrar cómo un hombre intenta buscar la paz en su natal Irlanda. Después de haber matado a un hombre en su encuentro de box, en el proceso, el amor llega, pero el drama se hace presente cuando el hermano de su amada se interpone en la relación. La dramática cinta es opacada por su habitual estilo, y aunque no se demerita su valor como pieza artística, no ha sido comprendida del todo como una parte más de John Ford, a quien se refiere como uno de los mejores autores del clásico Hollywood. Esto mismo ha pasado, aunque en menor medida, con una de las leyendas vivientes del séptimo arte, Clint Eastwood. El ahora director de 90 años se hizo de un nombre dentro del medio artístico gracias al considerado como el padre del spaghetti western, Sergio Leone. Durante sus primeros años como actor, Eastwood tuvo la grandiosa suerte de interpretar al famoso hombre sin nombre en la trilogía del dólar. Interpretar al desconocido forajido del viejo oeste lo impulsó a convertirse en el ícono más grande del género. La fama que le otorgaron las cintas de la trilogía lo catapultaron a interpretar más producciones del género, con directores de la talla de Don Siegel en Dos mulas para la hermana Sara y Jon Sturge en Joy Kid. Durante esos mismos años, realizó su debut como director y la fundación de su propia empresa productora llamada Malpaso. La primera cinta fue un thriller psicológico llamado Play Misty for Me, donde lució una gran capacidad de dirección al demostrar su estética envolvente que atrapa al espectador y lo vuelve parte del entorno donde se desarrolla. Tan solo bastaron 2 años para que llegara su obra High Plains Drifter, donde reafirma su autoridad como símbolo de la masculinidad que adjudicaban sus papeles en los westerns, convirtiéndole en un símbolo y referente instantáneo para las películas de vaqueros. Crecí viendo cine en una época donde no existía la televisión. Fui moldeado por John Ford, Howard Hawks, Preston Sturge. Ellos eran los referentes, junto con otra gente que no recuerdo su nombre, pero hacían cine de bajo presupuesto. Durante sus primeros años como director en las películas western, Eastwood tomó elementos como el montaje, aprendizaje de la escuela de Sergio Leone, pero siempre manteniendo una esencia americana que dramatiza el flujo narrativo para sostenerse como factores más clásicos del género. El desconocido forajido fue un elemento recurrente en sus primeras propuestas. Sin embargo, carecía de la esencia melodramática y épica que había obtenido Leone en sus filmes. Póstuma su debut, en un género totalmente ajeno a su esencia, cintas como la continuación de la saga Harry el Sucio o Bird lo preparaban para romper totalmente el molde de su construcción como cinematógrafo para reinventar la forma de construcción del melodrama. Junto con Morgan Freeman, Eastwood encontró una serenidad en el carácter del arte, al darle un sentido y personalidad a su película Los Imperdonables. Una cinta que, al mismo tiempo que los personajes, redimía los pensamientos y actitudes para una reivindicación, llegando al punto final de su metamorfosis. Los Imperdonables era la primera película en la que Eastwood impulsaba el carácter artístico, buscándose el sentido de la vida, misma que funciona como muestra de apego a realizar sus películas de carácter intimistas. La película Los Imperdonables termina una de las facetas del director, dando paso así a la retrospectiva del carácter interpersonal que mostraría en sus películas póstumas.
termina totalmente la faceta de hombres duros e inflexibles. Es en esta nueva época donde el director empieza a hacer películas que desconstruyen la vida, las relaciones interpersonales y el lado más humano de su filmografía, partiendo de hechos intimistas que existen para demostrar el lado emocional de las historias. Los puentes de Madison es la reivindicación de Eastwood como cineasta. Nos alejamos totalmente de cuestiones superficiales e idealistas del amor, dándonos la perspectiva más cruda de un relato amoroso alejado de un convencionalismo estético. Basada en la obra literaria de Robert James Waller, Los puentes de Madison llega a una atmósfera única, pues el director utiliza recursos cinematográficos simples para simplificar la narrativa, anteponiendo el carácter emocional antes de un producto que estiliza la grandeza por su lenguaje, recurso que lo acompaña durante sus cintas posteriores para dramatizar el flujo del sentimentalismo del que están cargadas sus películas. El cineasta mantiene un estilo único a la hora de demostrar el cambio trascendental en la historia, como es el caso de Mystic River, donde la historia nos acompaña desde la infancia, un crimen desastroso que involucra a aquellos hombres que fueron amigos desde niños y los entrelaza de adultos en su desarrollo, marcando un cambio a cada minuto que pasa la cinta, dándonos la mejor visión de un cambio en personalidades y demostrando el desarrollo que sus personajes lograron, ya sea para bien o para mal. Aunque el caso perfecto es $1 Million Baby, donde el director nos regala de manera orgánica la simplificación de una vida, un arte que solo el de San Francisco puede lograr. En $1 Million Baby no solo hay golpes de izquierda a derecha, jabs y uppercuts. La fábula de la boxeadora que logra ser campeona del mundo a sus casi 30 años se extiende a los verdaderos golpes, los golpes del destino. El formato de su analogía logra que su historia se sienta real, del giro total a cintas del subgénero como Rocky, donde el motivo principal es la motivación. La obra de Eastwood utiliza esta para demostrar una falsa expectativa y llegar a la crudeza de la vida en su lado más oscuro. En esta misma búsqueda de la redención, lo que lo lleva a explorar y cuestionar acciones de la vida y su valor en el plano terrenal es donde el director busca la expresividad más humana en sus historias, siempre cuestionando si valió la pena las acciones del pasado o marcando un cambio. Gran Torino de 2008 y La Mula son ejemplos de ello. Cuéntanos, ¿qué te parecen las obras cinematográficas del director Clint Eastwood?